¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos están viendo. Buenos días a ti, Eduardo. Bienvenidos, gracias por conectarse. El día de hoy estamos en una edición más de esto que hemos llevado a cabo primero de manera presencial, que fue los conversatorios con escritores veracruzanos, y después debido a las dinámicas que se han surgido a partir del confinamiento, pues hemos estado haciendo los conversatorios a partir de manera virtual. Y bueno, desde mayo lo retomamos y en esta ocasión le extendí la invitación a Eduardo Cerdán, quien amablemente aceptó y bueno, hoy lo tenemos aquí. Voy a leer una pequeña reseña curricular suya. Eduardo Cerdán nació en Jalapa en 1995, es narrador, editor y docente en la UNAM, autor del libro de cuentos Pasos en la Casa Vacía, que recientemente está editado, y parte de su trabajo académico y literario se ha traducido al inglés y al francés. En 2015 obtuvo el segundo Premio Nacional de Relato Sergio Pitol, que da la FILO de la UB, y fue becario de verano de Letras Mexicanas, Fundación de Letras Mexicanas, perdón, y de la UB. Colaborador de varios medios y antologías, actualmente es el jefe de redacción de Punto de Partida de la UNAM. Bueno, gracias, y ahí disculpa por el exabrupto de que no me acordaba que quería decir FLM. Ah, sí, 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 no te preocupes. Querido César, un gusto estar aquí. Gracias por el espacio, por la paciencia y también, bueno, a mí me encantan estos espacios de escritores veracruzanos. Me hace muy feliz estar en la casa principal IBEC, aunque sea de manera virtual. Eh, Porque tengo una suerte de crisis de identidad, porque como comencé a ser adulto en la Ciudad de México, en el papel parece que soy más de allá que de acá, ¿no? Digo de acá porque ahorita estoy en Jalapa por la pandemia, ¿no? Entonces tengo una suerte de crisis de identidad. Entonces espacios como estos de creadores veracruzanos o, en fin, o jalapeños, incluso más local el asunto, me hacen muy feliz. Entonces estoy muy contento de estar contigo en este taller padrísimo que llevas con Elvira. Y pues eso. Pues que Muchas bueno, gracias. que no abusen los de Ciudad de México, te reclamamos como veracruzano, entonces, pues bueno, esto es como para que quede claro que eres veracruzano, pero que vives allá y desarrollas allá. Y Oye, sabes qué, maliciosamente yo te mandé una semblanza muy cortita en donde todo lo veracruzano salía. Por ejemplo, lo de la UV, lo de la FILU, todo para que se viera que sí, sí soy muy veracruzano, pues. vale. Oye, Eduardo, pues bueno, estos conversatorios, como lo platiqué, forman parte de un taller literario que establecimos hace un año en Casa Principal, que le hemos dado continuidad y en algún momento surgió la necesidad, pues, de no solamente asistir a las obras, sino también, si teníamos acceso a algunos de los escritores, también que nos platicaran. Y básicamente, pues muchos de los participantes tienen como dos intereses. Primero, la lectura, pero hay algunos que también tienen el interés en la escritura. Y generalmente lo que solicitamos es, bueno, lo que hacemos es que los escritores nos platiquen sobre su experiencia, cómo se fueron creando en la literatura, cuáles fueron sus inicios, cómo se acercaron, cuáles fueron las primeras cosas que leyeron y que los fueron formando o pervirtiendo según la situación. Entonces, para que nos cuentes cómo fue tu inicio, de dónde vienes. Sí, bueno, pues como te decía, yo soy muy jalapeño, viví aquí hasta los 17 años, y bueno, al inicio uno consume literatura oyéndola, ¿no? Entonces yo recuerdo que de niño, pues, exigía que mis papás me leyeran cuentos, todo el tiempo los cuentos, o sea, sí, sí es algo personal, porque por ejemplo, yo veo con mi hermana que mi hermana tiene otros intereses y ella no es lectora y ella no pedía que le leyeran cuentos. Entonces tiene que ver con cosas de temperamento. Ya cuando te gusta la literatura o te gustan las historias, lo traes desde chiquito, ¿no? Entonces, bueno, yo pedía a mis papás todo el tiempo que me leyeran. Recuerdo que había un par de libros, o sea, cuando yo no sabía leer, había un par de libros, uno con los mismos cuentos, unos estaban en prosa y otros estaban en rima. Entonces, cuando a mí lo que me interesaba era la sonoridad de las palabras, la música del lenguaje, pedía que me leyeran del libro en rima.
Y cuando me interesaba la anécdota, les pedía que me leyeran de los cuentos en prosa, ¿no? Entonces ese fue el primer acercamiento que el que yo recuerdo, el que tengo consciente. Después, cuando yo pude leer por mi cuenta, pues leí muchos cuentos que ahora ya después de haber estudiado y de dedicarme de lleno a la literatura, sé que son de la tradición popular. En ese entonces no lo sabía, pero yo leía muchísimo mitología, no así de que, ay, qué mamón que se va a leer mitología grecolatina. No, no, o sea, no fue así, sino que había pues compilaciones para niños con mitos, me acuerdo de lo de las gorgonas, por ejemplo, y también leyendas, por ejemplo, como la del conejo en la luna. Entonces yo consumía mucho, pero sobre todo eso, de la tradición oral era lo que me interesaba muchísimo. También cuentos que venían en compilados, porque estos compilados eran maravillosos y pues no tenían autor, eran versiones normalmente de autores europeos que captaban los cuentos de la tradición popular y los vertían en estos compilatorios. Entonces, pues yo leía, pues ya después, ya de grande, volví a esas antologías y me di cuenta de que eran pues cuentos de todos lados, ¿no? Eran cuentos populares de Francia, de Rusia, de un montón de lugares, y eso me gustaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un acercamiento, digamos, punto a los 6 años, ¿no? Ya como un lector, yo de literatura, a los 6 años. Después, yo fui de la generación de Harry Potter, entonces, pues leí, no todas las novelas, pero leí, pues no sé, recuerdo que a los 7 años había, esas cosas horribles que hacen en las escuelas que te dicen, el reporte de lectura y de qué trata y el argumento y el mensaje y no sé qué. Yo me acuerdo que en segunda de primaria yo ya estaba con la cámara secreta de Harry Potter, ¿no? Entonces me leí la cámara secreta y bueno, leí muchísimo de J.K. Rowling, me encanta hasta la fecha todavía. Este, y pues cositas de novelas que son, pues, digo, no son gran literatura, pero que son de una serie que se llamaba Escalofríos, Goosebumps, que eran novelas de terror, novelitas de terror chiquitas. Entonces me encantaban esos fueron mis inicios lectores, pero cuando yo, así como que sí, noto el cambio, o más bien que la literatura cambió mi vida, fue en el momento en que yo terminaba la primaria, tenía unos 11 años, y mi mamá me dijo, hay un cuento horroroso que hasta la fecha me sigue dando, me sigue poniendo la piel de gallina, que se llama justamente La gallina degollada de Horacio Quiroga. Entonces yo corrí a leer ese cuento porque dije, ¿cómo es posible que mi mamá le siga poniendo la piel de gallina? Fui a leerlo y dije, no, ¿qué es esto? Me dio mucha envidia además, o sea, porque dije, ¿cómo es posible que un autor que utiliza las palabras de mi lengua, del español, simplemente poniéndolas en el lugar que él consideró adecuado y contando una historia, pueda generar este tipo de sensaciones? Porque tú te acordarás de este cuento terrible de Horacio Quiroga, ¿no? En el que asesinan a una niña. Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer con palabras algo y crear esto en alguien, en quien sea, ¿no? Entonces ahí yo siento que fue como el parteaguas. Yo dije, quiero dedicarme a la literatura, quiero leer sobre todo, y después en algún momento escribir, ¿no? Entonces, como lector, ahí fueron mis primeros pasos. Ah, muy bien, sí, claro, digo, La gallina degollada, muchos lo leímos, creo que en la prepa lo ponían, junto con El almohadón de plumas, que son como los dos cuentos clásicos de De Quiroga. Quiroga. Y Uh-huh. mencionabas algo como interesante ahí, el hecho del fomento a la lectura, que de alguna manera está incluido en los programas oficiales, bueno, al menos cuando yo estudiaba estaba incluido en los programas oficiales porque había una materia de literatura, quizás con las herramientas no adecuadas, como tú decías, esto de los reportes de lectura y demás, que en realidad Uh-huh. son un poco tediosos y molestos, pero que son muy interesantes. En realidad, en algún momento leía que los mexicanos en realidad somos lectores, nada más que no somos lectores de De literatura. literatura. A mí me pasó, yo cuando era niño leía cómics, de hecho leía mis primeros acercamientos a la literatura fue en una cosa que se llamaba Joyas de la Literatura Universal, que era una como novelita así ilustrada que hacía Uh-huh. adaptaciones de los grandes clásicos. En Sí, ese sentido, veo también, por ejemplo, el cine. El cine en realidad es una prolongación de la literatura
pero en Claro, alemán. son historias. Entonces, en ese sentido, y tú, lo que es interesante además es que cómo uno se va adentrando. Después de La gallina degollada, fuiste, empezaste a explorar más la cuestión del género del terror o como podamos, o de lo siniestro. ¿Hacia dónde te llevaron esos caminos? Porque en realidad, digamos que eso es lo que a ti te llama la atención de alguna manera, ¿no? Sí, sí, el terror, lo siniestro es como mi, mi subgénero narrativo favorito, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Lo siniestro, por ejemplo, La gallina degollada es un cuento en donde no hay lo fantástico, pero sí hay lo siniestro y hay lo terror, ¿no? Entonces, lo terrorífico. Entonces, pues sí, sí formaron, desde pequeño tenía como cierta inclinación por ese tipo de lecturas, pero ya después sí me di rienda suelta a esta afición sobre este tipo de literatura y, y bueno, empecé a leer, es que es lo padre, ¿no? Cuando no estudias letras, porque ya cuando estudias letras te arruinan la vida porque bueno, José Emilio Pacheco decía que una bendición estudiar letras porque te ordenan las lecturas. Y eso sí es cierto, es importante, porque conoces tu tradición, conoces, bueno, muchas cosas. Pero te arruinan la vida en el sentido de que ya se vuelve una obligación y ya no son los reportes cuál es el mensaje del autor, pero es de ver, el narrador es heterodiegético, homodiegético, no sé qué, ¿no? O sea, de Genet, no sé, o según cierta teoría. Entonces ya ahí como que ya se rompe esto que decía Bach, el placer del texto, ¿no? Ya no está. Entonces, yo lo sufrí después, pero ya llegaremos ahí. Entonces yo, pues en la adolescencia, fui un lector muy desordenado, pero muy gozoso, ¿no? Entonces yo leí, de ahí me seguí, por ejemplo, con esta novela maravillosa de Carlos Fuentes, Aura. eh, Me seguí también, pues, con los autores del boom. También conocí solo a una de las autoras del medio siglo, que después se volvería mi pasión. Conocí a Amparo Dávila, muy, muy chavo. Entonces, fueron esas lecturas que yo dije, no, qué maravilla, y entonces ya me quiero seguir ahí, y fueron parte de lo que me movió a estudiar letras posteriormente, ¿no? Ya después, pues sí, tuve un desencanto total con la academia, porque la academia es muy cuadrada, es muy cerrada, es muy elitista. No he salido de la academia, entonces te estoy hablando mal desde dentro, pero sí, así es el medio académico. Entonces, pues sí, sí tuve un desencanto fuerte, pero yo decidí, digamos, a mitad de la carrera, cuando estábamos leyendo cosas que me parecen de hueva total, como el teatro misionero, yo dije, porque yo no quiero leer esto, lo voy a leer porque voy a leer tantito porque, o sea, porque lo tengo que leer, pero no le voy a dedicar mi tiempo, ni todo mi esfuerzo consciente a estas lecturas que no me interesan. Yo voy a buscar las que sí me interesan. Y entonces fue cuando descubro a esta generación. Me adelanté porque son el programa de letras hispánicas de la UNAM, está ya muy tarde, y yo no sé si veían a esas autoras. Yo no sé, a mí no, yo no, ya no vi nada de eso. Pero yo dije, voy a leer, y descubrí a las autoras del medio siglo que me siguen fascinando. Yo las he estudiado muchísimo desde la academia. Hice mi tesis sobre Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas, y las demás, Elena Garro, Inés Arredondo, Beatriz Espejo, y también de otras literaturas, porque eso es algo que es una carencia, ¿no? Que luego tenemos cuando nos dedicamos a cierto tipo de literatura. Por ejemplo, en mi caso, yo, la mexicana. Otras literaturas, o sea, yo me puse a leer a Flannery O'Connor, a las del gótico sureño, Flannery O'Connor, Carson McCullers, Shirley Jackson, o también, pues, en nuestro idioma Rosario Ferré. ¿Qué otras autoras? Hijo, muchísimas. Marosa Di Giorgio, muchísimas, ¿no? Autoras, sobre todo autoras, porque son las que a mí me interesan y me siguen interesando, y me interesaron desde entonces y me seguirán interesando, porque me interesa muchísimo la literatura escrita por mujeres. Entonces, pues fueron ellas, yo creo que las que me formaron ya porque ya entonces fue que yo tuve a que tomar una decisión, ¿no? ¿Voy a ser nada más académico o
quiero ser escritor. Y entonces fue cuando yo empecé a hacer como mi propio santoral de autoras y dije, quiero que ellas sean mis maestras, quiero que ellas me formen como lector y desde luego después como escritor de cuento en especial, que es el género que a mí me interesa. Sí, en algún momento leí en una definición que decía que una tormenta puede ser siniestramente bella contemplada desde el interior del hábitat acogedor que nos protege. En realidad lo que nos presentan mucho de estas autoras es esto, es como esta inmersión en un mundo donde lo extraño se revela y bueno, tú nos podrás hablar más de esto, pero lo que me parece como interesante es por qué la decisión de seguir, digamos, a las escritoras y no a los escritores. ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿O solamente es una cuestión personal? ¿Te parece que lo hacen mejor las mujeres? ¿Se acercan más a lo siniestro? No sé, cuéntanos. Yo creo que tiene que ver con algo que se ha dicho, que desde luego que es una tradición que se teje en secreto, que no es la hegemónica, porque yo estaba acostumbrado, porque también leí desde luego y soy muy fan de un José Emilio Pacheco, por ejemplo, desde luego Rulfo, eh, Salvador Elizondo me gusta mucho también, Sergio Pitol, el gran Sergio Pitol, pero a mí me gusta esta mirada oblicua de las escritoras, que se aproximan a hablar de temas que pueden tratar los escritores, pero ellos lo hacen de una manera, eso, oblicua, de otra manera, porque la experiencia y la tradición, y más en ese tiempo, era el medio siglo, la mitad del siglo XX, la tradición había elegido ciertos temas como los hegemónicos, como de los que sí se vale hablar, los importantes, los que van a ser la literatura con mayúscula, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo lo que hacen esas autores porque no van de acuerdo con el mercado, no van de acuerdo con lo que la crítica en su tiempo privilegiaba, y hacen una impronta personal. O sea, hacen algo que les nace, que les mueve, que se nota legítimo, ¿no? Entonces yo valoro mucho eso. Y además que, pues sí, o sea, yo me formé con voces, con narradoras natas, no que se dediquen a la literatura, pero en mi familia yo me crié con voces femeninas. Entonces la voz femenina no hay literatura femenina, es literatura y punto, ¿no? Lo sabemos. Pero, pero, pero este modo de ver el mundo, porque claro que impacta el sistema heteropatriarcal, impacta lo que la tradición ha dejado de lado, eso impacta en la narrativa de las mujeres. Entonces a mí me interesa, a mí como hombre, como parte del sistema, como parte del privilegio de ser hombre, yo no tengo acceso a mucho de esas experiencias y al verlo en la literatura, pues me encanta. Entonces, por eso estoy tan fascinado, porque me demuestran cosas de la condición humana que a los hombres no nos toca ver o no nos dejan ver, no nos deja ver el sistema, ¿no? En el que estamos. Entonces, por eso creo que a eso se debe esta fascinación. Sí, me parece como, siempre me acuerdo mucho del cuento del huésped, de Amparo Dávila, en el cual, bueno, mucha gente lo conoce, en el cual eh, unas mujeres que viven, bueno, una mujer que vive en un lugar muy apartado, con un marido que la somete de muchas maneras, le lleva a un huésped, que nunca se sabe qué es en realidad. Ese es como lo primero que quería. Pero lo interesante es cómo entre líneas nos está hablando de esto mismo que tú hablas. Como Amparo Dávila en muchos de sus cuentos lo que hace es hablar realmente de una situación de vejación, de sojuzgamiento de una mujer ante un sistema heteropatriarcal y que me parece como interesante cómo lo va planteando ella poco a poco. Y una vez en el taller lo que hicimos fue establecer, no sé si tú has leído a Rebecca Solnit, una escritora mexicana, una escritora gringa que lo que desarrolló algo que se llama mansplaining. El mansplaining es cuando los hombres quieren explicar. Entonces ella, de ahí, a partir de un texto de ella, surge el mansplaining. Y entonces lo que les decía es como una referencia a esto, a cómo hicimos una lectura, digamos, como similar entre lo que plantea Rebecca Solnit en términos ya reales, en la vida real, y cómo lo ficcionaliza
Amparo Dávila, que me parece muy interesante y se encuentra muy presente en Amparo Dávila en ese sentido. Por ejemplo, en Elena Garro, que es muy interesante cómo también ella parte añade otros elementos a esta cuestión del heteropatriarcado. No sé a ti qué es lo que te parece a ti esta como doble narrativa que existe en el sentido de que son como luchadoras sociales, digámoslo en ese momento, o gente que está haciendo un replanteamiento de algo que en ese momento no se podía hablar directamente, porque bueno, si de por sí si eran un poco rebeldes y estaban un poco relegadas, poniéndose más revolucionarias, pues generalmente las iban a desaparecer. Si ahora no las conocemos tanto, no las conocimos tanto durante mucho tiempo, pues anteponiéndose a este sistema patriarcal, mucho menos. No sé tú qué opinas de esto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mansplaining y gaslighting también, ¿no? Por parte del marido de este cuento del huésped. Gaslighting es de que estás loca, todo está bien, es un huésped, tenlo, cuídalo, tenlo. O sea, aparte de los cuidados, lo doméstico, algo que preocupó muchísimo a Amparo Dávila en su obra y que fue también importante en vida, pero bueno, eso es otro tema. Sí, sí, totalmente. Está ahí la crítica en clave fantástica, que es algo que me interesa mucho también, la crítica desde una clave que no es la hegemónica otra vez, o sea, no desde el realismo, sino desde lo fantástico, pues si quieres ver la alegoría, también puedes ver la alegoría, y que viene pues también hay un ejemplo anterior a Amparo Dávila, que es de una escritora gringa, que fue además sufragista, Charlotte Perkins Gilman, de la que hablo siempre en mis cursos, porque es importante porque ella habla es en el siglo XIX, y ella habla de una personaje que está sufriendo una depresión postparto, y su marido es médico, se llama El tapiz amarillo el cuento. Su marido es médico y entonces hace el mansplaining y hace el gaslighting sobre lo que ella está viviendo, ella en su cuerpo de mujer está viviendo. Entonces es paradigmático en la crítica literaria feminista en general, ¿no? Sobre estos asuntos. E incluso hubo una polémica, creo que ya ha iniciado el siglo XX, porque había una crítica que recuperaba este texto de Charlotte Perkins Gilman, y en un periódico, ¿no? No recuerdo, o sea, no me acuerdo muy bien de la polémica, pero hablaba de este texto, y después un señor, porque nunca falta el señor que hace mansplaining, le escribe dentro del mismo, una respuesta dentro del periódico a la autora que quiso recuperar a Charlotte Perkins Gilman, y dice, pero ¿cómo es posible que estén hablando de esta mujer que escribió este cuento si tenemos un ejemplo muy bueno de una situación similar que tiene que ver con la locura o con la dislocación de la mente, que es El pozo y el péndulo del gran Edgar Allan Poe? Entonces ahí o sea, es un ejemplo, ¿no? Es ejemplar en el sentido de cómo se escribe y cómo se recibe la escritura, bueno, la literatura escrita por mujeres. Y sí, claro, Amparo Dávila hizo mucho esto en toda su obra. Es curioso porque El huésped es su primer cuento, pero ya desde ahí está, hasta sus últimos libros está muy, muy latente esta crítica social hacia las instituciones, hacia la familia, hacia la pareja, en fin, eso, ¿no? Y Elena Garro, pues sí, está también muy constantemente el tema de, por ejemplo, pues pienso en La culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? Que habla de la traición, pero de cómo la traición también se vuelve una suerte la traición vista por el hombre es una suerte de fidelidad a una misma, dice, más o menos quiere decirlo así, la protagonista del cuento La culpa es de los tlaxcaltecas, pero bueno, es un ejemplo entre varios, ¿no? O sea, Guadalupe Dueñas también tiene muchos textos acerca del rol impuestos de la maternidad en el que ella no creía.
En fin, son varios, ¿no? Sí, sí abundan, pero sí, esta es autora, bueno, Inés Arredondo era un monstruo, era una maravilla, una estrella, este, que hablaba de temas que tabú, pues hablaba de incesto, hablaba de perversiones, hablaba de cosas que no habla, del deseo femenino en el que la mujer es agente, Ujú. y dices, no, qué maravilla, o sea, esta mujer estaba haciéndolo todo, ya qué vamos a decir nosotros, ¿no? Sí, claro. Oye, no, nada más recuperando lo de lo que te decía de Rebecca Solnit. De hecho, el término mansplaining, ella lo desarrolla porque dice que, lo cuenta en un artículo, que ella le invitaron a una fiesta de un tipo muy rico y un intelectual. Y entonces resulta que el tipo le empieza a explicar un libro. Y ella le dice, ah, sí, claro, ese libro. Y él la calla y él sigue explicándole. Hasta que una compañera con la que va le dice, es que ese libro lo escribió ella. Entonces, él estaba queriendo explicar el tipo, el libro que ella escribió. Entonces, en realidad me parece que es como interesante la cuestión. Y bueno, ahora ya una vez que tú terminaste de digerir todo lo que leías, que en realidad estas escritoras mexicanas, eh, ¿cómo lo empezaste a aplicar? Y ya empezaste a desarrollar a tus libros, tus cuentos, mejor dicho, porque a ti te interesa el cuento, ¿no? Más allá El del cuento. el cuento, que leí algunos de los cuentos de tu libro, el que vas a presentar hoy precisamente. Ujú. Eh, Hoy a Pasos en, las 7 en un Pasos ratito. en Casa Vacía, los invitamos, ahí les dejamos el link. Eh, y me parece que interesante porque además a ti te interesa, digamos, lo siniestro, pero no te interesa lo sobrenatural. A mí me pareció como muy impactante el del hombre que está en el centro de sin piernas y sin brazos, que además lo interesante es como que en realidad lo hemos visto todos, y que es una escena como muy cotidiana de alguna manera, la cuestión de alguna manera, una especie de bullying, y cómo uno se queda detenido y no puede hacer nada a pesar de que uno está en presencia de esto, que puede ser surrealista o puede ser de alguna manera algo cruel, pero que al final uno no tiene como la fuerza para detener el asunto y digamos que en ese sentido es interesante cómo uno es de alguna manera cómplice de esto. Entonces me parece como interesante cómo lo aplicas tú, porque en realidad son escenas como cotidianas, lo que tú nos planteas, el siniestro a través de lo cotidiano, porque muchas de estas autoras sí se plantea un momento como casi fantasmagórico o otras cosas, pero aquí sí hay una cuestión casi cotidiana. Cuéntame cómo lo planteas tú, cómo planteas tú el siniestro y todo esto que aprendiste de estas grandes escritoras en tu escritura. Sí, pues sí, está lo cotidiano. También hay un poco de fantástico, porque sí es un tema que me gusta, bueno, un tema, ¿no? Más bien un recurso que me interesa mucho, lo fantástico. A lo mejor en este texto, en este cuento, este libro ya no tanto, ya no recuerdo bien, pero sí aparecen, por ejemplo, duendes o chaneques o nahuales, aparecidos ahí por ahí, pero sí un poco en el plan, ya viéndolo en retrospectiva, tiene mucho que ver con mi formación, porque como yo lo enuncio, tiene un poco el tono de leyenda, o el tono sí, de leyenda, de lo que se cuenta, de lo que se va contando de generación en generación, ¿no? Entonces, me interesa mucho el lenguaje coloquial, el lenguaje de Jalapa, el lenguaje de los viejos y las viejas, es decir, o sea, el lenguaje que ya no es, la lengua que ya no es la que hablamos nosotros ahorita, sino la que yo oía de niño, de mis bisabuelas, por ejemplo. Está esa recuperación del sustrato coloquial, pero sí, lo cotidiano, la crueldad me interesa mucho, como decías, de esta escena que es muy chiquitita, ¿no? Un hombre que es algo que yo quise poner en Jalapa porque podría ocurrir en cualquier parte, pero yo lo vi en Querétaro. Es Mm, un hombre, era un hombre desde luego, ya lo exageré, ya lo volví otra cosa. Yo nada más vi al hombre que era un enano, sin brazos ni piernas, en un carrito. Pero yo lo que vi era el hombre sin brazos ni piernas en un carrito con un letrero que decía ayuda, pero solo, ¿no? ujú. Entonces ya
pues bueno, ya uno empieza a volver, cómo puede volver cuento, porque esa es otra cosa, o sea, no cualquier cosa, no cualquier historia se puede volver cuento. Entonces digo, ¿cómo lo vuelvo cuento? Pues tengo que problematizar esta escena que yo estoy viendo y que a mí me parece muy impactante. Entonces lo que hice fue pues meter unos personajes que están sacudiéndolo, haciéndole cosas horribles entonces ya, bueno, ya se problematiza un poco el cuento y hay una mirada y eso es como que casi un homenaje a Inés Arredondo porque el asunto de la mirada está muy presente ahí. Hay una mirada externa que está viendo eso, está viendo el horror, está viendo la crueldad de lo humano y no hace nada. O sea, lo ve, esquiva, el narrador dice, veo que este personaje me ve directamente, pero yo esquivo su mirada y me voy. Y es un cuento, es un chiquitito, es un cuento muy breve, ¿no? Pero entonces es algo que me interesa, eso, la crueldad, eh, entre otras cosas, ¿no? Y como decías, lo siniestro, es que lo siniestro, como lo concebía Freud, era una experiencia dentro de lo cotidiano, o sea, de algo que podría ser, es decir, está un ámbito hogareño, un ámbito cotidiano en el que no pasa nada, o sea, la casa es el ejemplo perfecto de lo familiar. Y entonces ahí de pronto irrumpe algo que saca de balance ese universo, ese mundo, y eso es lo siniestro. Entonces, por eso lo siniestro tiene es un abanico de posibilidades en el que puedes insertar, pues sí, dentro de lo cotidiano, algo, una dislocación chiquitita que ya hace que te genere inquietud, que te genere molestia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo empecé a escribir cuento? Yo te digo, yo tomé una decisión como a mitad de la carrera de que yo ya iba a formarme y yo quería hacer lo que yo quisiera. Pero fíjate que eh, dentro de esas escritoras que mencioné, me faltó mencionar a Beatriz Espejo, que es del medio siglo y que es una maravilla. Yo tuve el privilegio de contar con dos talleristas maravillosos. Huberto Batis, que era el editor de la generación de medio siglo, desde luego ya súper deteriorado, ya muy mal, ya en las últimas no duró mucho más en la facultad, después murió. Él nos hablaba de todas sus andanzas con el medio siglo, con Juan García Ponce, con Inés Arredondo, con todo el mundo. Entonces fue una maravilla, ¿no? Y me tocó, pero era un terror que te leyera Huberto Batis en clase, porque digo, yo quise mucho Huberto, pero era muy, era terrible, era misógino, tenía muchas cosas. Pero pues había muchísimo y bueno, y en ese entonces a mí ya no me tocó, bueno, mientras yo fui su alumno, yo no oí ningún comentario, este, digamos, dirigido especialmente a las mujeres, y más bien a los alumnos, y era totalmente beligerante, porque yo entré poco porque estaba un poco aterrado, pero en una de esas clases encargó un relato sobre cómo llegabas a la universidad, una cosa así. Y era de terror porque lo leí en clase frente a todos. O sea, tú le dabas cada quien le daba sus impresiones y él las iba leyendo al azar. Tú no sabes cuándo te iba a tocar. Y entonces, pues iba leyendo en voz alta y te iba corrigiendo en la marcha, pero exhibiéndote delante de todos. Y a mí me tocó ver en algún momento que alguien le dijo así pues le entregó, no sé, como media cuartilla, mal escrito, mal redactado, todo mal. Y entonces dijo, a ver, ¿quién es fulano de tal? No me acuerdo ni quién era. ¿Eres pendejo? ¿Qué eres? ¿Por qué me entregaste esto? Salte y vete a la biblioteca y tráeme algo que valga la pena. Entonces era así, o sea, y te ofendía y te hacía horrible. Pero tuve la suerte de que cuando me leyó en su momento, pues me hizo algunos comentarios, porque desde luego el taller de eso se trata, de que te hagan comentarios, pero me dijo, está muy bien, y ¿de dónde eres? Ah, pues de Jalapa. Ah, y es que en Jalapa hay muy buenos escritores, y en Jalapa se oye siempre como un viento, decía Huberto Batis, ¿no? Se oye como un viento, como muy rolfiano, siempre hay un murmullo. Y, y bueno, fue algo, yo estaba aterrado cuando lo leyó, pero dijo, no, escribes muy bien, yo te habría publicado. Y esto se empata con
otra profesora que tuve después, tallerista, y que admiro yo mucho como escritora, que es Beatriz Espejo, también de la generación de medio siglo, pero ella es otro tipo de magisterio. eh, Ella, pues, más bien se enfocaba en ayudarte, era, o sea, como debe ser un taller, no como el taller de Huberto Batis, que era un horror, el terror. Y entonces a mí también me dijo exactamente lo mismo, Beatriz Espejo, yo te habría publicado. Entonces fueron como espaldarazos, ¿no? Por parte de gente que uno admira, que uno lee, que uno sabe que están ahí, que pues te iban y te contaban, yo estuve con fulano de tal, ¿no? O sea, entonces todo eso te va ayudando, pues más en esa etapa en la que uno ya no sabe, escribe y escribe, pero no sabe, necesita como una validación, necesita que alguien lo lea, que alguien no quiero decir autoridad, pero quiero decir con experiencia te diga, vas bien, lo puedes hacer, está bien, ¿no? Entonces tuve esos comentarios y después conocí a Ana Mari Gómez, que es quien prologa mi libro, con quien trabajo desde hace 5 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y que es parte de mi familia, o sea, la adoro, en fin, yo tuve también un taller con ella, y ella me dijo algo que me ayudó muchísimo y que fue el impulso, digamos así, que yo tomé de ahí y dije, yo quiero ser escritor, que dijo, es que tú ya eres un narrador, síguele. Y pues le seguí, ¿no? Y le sigo y le sigo. Y es de escribir y de darse de topes y de darse, pues, tiempo, porque eso es un problema, ¿no? Ahora en pandemia muchísimo más. ¿A qué hora lo vas a hacer con ese trabajo que es tan insidioso, que está metido en todos lados, suma a todas horas? Es muy difícil, ¿no? Escribir en general, pero en países como México, y de gente que se dedica a la cultura, es mucho más difícil encontrar el tiempo. Entonces, pues bueno, está eso, pero eso fue el inicio. Así comencé a escribir cuentos y así pretendo seguir. Pues muy bien, pues bueno, vas muy bien porque además estás bien chavo, estás bien joven, entonces seguramente ya vamos a seguir escuchando de ti. Cuéntanos nada más rápido antes de que se nos olvide, la presentación del libro es hoy, lo hace el Ayuntamiento de Jalapa y van Sí, a hacerlo a través de Facebook, ¿no? Facebook Live a las 7 de la tarde. Vamos a presentar la colección de escritores jalapeños, de narradores jalapeños, solo somos los narradores. Y sí, va a ser en Facebook Live, 7 de la tarde, en las redes del Ayuntamiento de Jalapa. Vale, excelente. Pues ahorita ponemos el link aquí abajo porque esto se publica al rato. Y bueno, ya la verdad es que no estamos, siempre generalmente trato que tarde como media hora esto. Siempre cuando se platica con gente tan interesante como tú, pues bueno, se extiende y que sabe tanto. Pero sí, lo último que me gustaría igual que hicieras como recomendaciones, si es que se puede hablar de alguna recomendación a la gente que quiere, que le interesa escribir, que le interesa publicar. ¿Tú qué les dirías, tú que estás iniciando y que tienes como una visión fresca del asunto? Y otra cosa también es, obviamente, siempre hay que estar leyendo. Si alguien quiere escribir, lo que tiene es que leer. Borges mismo lo decía, que él se enorgullecía no de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Y en el otro sentido, bueno, otra persona que dice, por ejemplo, Tarantino, el director, dice que él en el cine dice que si tú eres un gran cinéfilo, un gran visor de películas, no solamente verlas, sino analizarlas, no va a haber manera en la cual tú hagas una mala película. Va a tener algo interesante tu película. Y en ese sentido me parece que la lectura tiene una gran parte de responsabilidad, digamos, de hacer un buen lector, un buen escritor, perdón. Y en ese sentido, no, ¿tú qué les dirías a la gente que quiere o que le interesa escribir? Como una especie de breviario mínimo del escritor incipiente. Sí, no, no, totalmente. Bueno, lo que dices viene mucho cuento. También, bueno, va la primera recomendación, paciencia. Como te decía antes de entrar al aire, yo tuve 2 libros antes de que salió cuando bueno, yo lo entregué cuando tenía 22 años, y salió cuando tenía 23. Antes de este libro estuve a punto de publicar en 2 editoriales otros 2 libros, no este libro, otros 2.
Entonces, me fue muy mal por razones políticas. Ya eso no viene a cuento ahorita, pero paciencia, no solo para publicar, pero sí para publicar porque tienes que esperar. Si escribes cuento, tienes que tener un periodo en el que se asienten las cosas. Después tú vuelves a tus textos y ves si valen la pena o no. Entonces, sí necesitas un tiempo como que fermente el asunto, ¿no? Paciencia para eso, para publicar. No quieras publicar luego, porque no, así no va la cosa. O sea, paciencia. Y después, paciencia también para decir, es que esto no vale la pena. Esto no va a salir, esto me va a servir a mí para mi formación de escritor, pero no va a salir no importa, porque ahora te voy a citar otra frase. Tú citabas a Borges, pero yo te voy a citar una frase de García Márquez que decía, un buen escritor vale más por lo que desecha que por lo que publica. Y claro, entonces, eso, o sea, hay que aguantar muchísimo. Y bueno, de recomendaciones de lecturas, yo les puedo recomendar a una autora maravillosa que en su momento no fue recibida como la gran estrella que es, pero que es anglosajona, que se llama Lucía Berlín. La tengo acá porque también es de mi santoral. Lucía Berlín, bueno, lo tengo en inglés, pero se llama, lo publicó Alfaguara, es muy asequible, el manual para las mujeres de la limpieza. Es una maravilla. Y ustedes se pueden dar cuenta, si les interesa empezar a escribir, de cómo a partir de la vida cotidiana, de lo más mínimo, de lo menudo, puedes lograr escribir algo con oficio. Pero ¿cómo logras el oficio? Con lenguaje. ¿Y cómo adquieres lenguaje? Con lecturas. Entonces, leer mucho, todo el tiempo, de todas las literaturas posibles, en todas las lenguas que puedas, o en traducciones, no importa, pero conocer la tradición. La tradición es básica para formar a un escritor, ¿no? Creo yo, diría. O sea, para mí, es lo que yo sí le tengo mucho respeto a la tradición, pero a la tradición no solo la hegemónica, como decíamos, sino a la tradición que a lo mejor ocupó un segundo plano en su momento, pero que está diciendo muchísimas cosas y está por decirnos muchas cosas todavía. Sí. Sí, digo, también yo descubrí hace poco a Lucía Berlín, la descubrí de una manera azarosa. Esto pusieron en barata su libro en Amazon Kindle, entonces siempre están viendo, porque los ponen muy baratos, ponen 20 pesos, la verdad. Entonces dije, bueno, voy a comprarlo, voy a verlo. Y me parece, sí, entonces no, súper bien. De hecho, empecé a leer y una de las primeras, de hecho aquí tengo la cita, que me pareció muy interesante, que decía, ponen una cita, bueno, escribe ya, en mis ojos había pánico, me miré a los ojos y volví a mirarme a las manos, horrendas manchas de la edad, dos cicatrices, manos nada indias, manos nerviosas y desamparadas. Entonces me pareció como muy interesante cómo empezaba ella a narrar en este sentido la cuestión del paso del tiempo. Y cómo lo empezaba a plasmar ella, me pareció como muy interesante. La verdad es que sí, es como... Y la historia de ella atrás de cómo empezó a escribir es como también además muy interesante. Es una diosa, yo la adoro, la admiro muchísimo y tiene un manejo de lenguaje que dices, no, o sea, qué cosas, unas imágenes Sí. que, y sí, como dices, como lo que dices de las manos, pero como, o frases como eh, la noche late de espanto, o un paseo está erizado de peligros, cosas así que dices, no puede ser, o sea, esta mujer era un genio, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, pues todos a leer a Lucía Berlín Al leer a Lucía Berlín. y bueno, y a leer a todas las escritoras. Y bueno, yo no sé ya si tú quieres decirnos algo aparte. La verdad es que tendríamos mucho que hablar. Y como te decía, ojalá cuando todo esto pase podamos hacer algo ya contigo presencial, un pequeño taller, una charla, lo que sea. Te invitaremos para que así la gente que está viendo y tenga algunas dudas o te quiera contactar, pues ya lo hacemos. Pero mientras tanto, pues bueno, queda esto como testimonio y la invitación está abierta para cuando pase todo esto y ya nos podamos congregar y hacer actividades con más gente. Pero por el momento nos quieres decirnos algo aparte. Yo de todas maneras siempre te agradezco mucho que nos hayas dado estos momentos que se prolongaron un poco y ya, pues nada, no sé qué tienes algo que decirnos No, tú. pues yo,
yo puestísimo, yo estoy muy feliz de haber estado en Casa Principal Ibeca, como decía, aunque sea virtual, y puestísimo para lo que venga. Es un gustazo siempre hablar sobre todo de lectura, es algo que me apasiona mucho y pues eso, la invitación es que lean, que no se queden nada más con las listas de los mejores 10 narradores actuales, de los mejores 10 no, o sea, busquen, chequen vasos comunicantes entre esos narradores y otros más, porque no nacen de generación espontánea. A veces uno se queda en solo lo contemporáneo, pero es muy importante ver de dónde, o sea, por cómo llegamos acá. Siempre hay que preguntarnos cómo llegamos acá. Y ahí están, por ejemplo, estas escritoras de las que hablamos y muchísimas más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación a que veamos esas tradiciones. Vale, y también vamos a dejar aquí abajo, pues, creo que tienes unas redes sociales porque además también estás dando cursos últimamente, ¿no? A distancia. Entonces, para Sí, que si les interesan, pues ya se inscriban contigo. Pues bueno, nuevamente te agradezco mucho, Eduardo, que nos hayas aceptado esta invitación. bueno, Y, gracias a ti. pues bueno, a todos los que nos están viendo, les agradecemos que se hayan conectado, que nos sigan viendo todas las actividades que publicamos diariamente en Casa Principal. Y bueno, cualquier cosa desde aquí nos escriben y síganos en todas nuestras redes sociales. Buenas tardes a todos.